Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara e intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje, sin perder de vista las manifestaciones de nuestra Madre en otras apariciones en el mundo que la Iglesia Católica aprobó a su tiempo. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Hoy es el día 11 de febrero, año del Señor 2025, fiesta de la Virgen de Lourdes y Día de los Enfermos. Bien, este es un capítulo extra sobre el problema de las migraciones que cada uno aborda a su manera según sus propios criterios y también algunos cardenales progresistas católicos lo hacen. Y olvidándose estos que el catecismo de la Iglesia Católica ya había tomado en cuenta de todo esto, aunque en mi opinión no entro mucho en los detalles ni en los ejemplos. El catecismo de la Iglesia Católica establece un equilibrio entre las partes que da prueba de la búsqueda sincera de la verdad con sus derechos y también sus deberes. Derechos y deberes tienen el mismo peso y se deben aplicar a cada persona o grupo social o partes, y en ambas partes. Como los inmigrantes tienen sus derechos y sus deberes, así también los tiene el país que los acoge. Es así de simple. Así que hay que tener sumo cuidado de no caer en el buenismo, que no es el verdadero bien. El buenismo en realidad es una ideología, es una idea humana del bien que se distorsiona según el provecho individual de cada uno. El buenismo solo mira los derechos convenientes para quien los enfatiza y se olvida paulatinamente de los deberes. En esta forma solo enfatiza un aspecto de la verdad y se calla sobre el otro aspecto, esperando que cada uno saque sus personales y humanas conclusiones según sus propios intereses. Pero entonces esto no es hacer la voluntad de Dios, no es seguir la verdad. La verdad o la acoges por entero o en caso contrario es mentira, porque solo hay trozos de la verdad, los trozos que convienen, y los otros trozos los añade el aprovechador de turno. El Foro de la Virgen María, en uno de sus vídeos sobre este asunto, que pondré en la descripción del vídeo en el link, el enlace, ha hecho el Foro de la Virgen María la alusión que el Vaticano envió al cardenal más progresistas que hay en Vaticano, lo envió en Estados Unidos y cerca de Trump, para limitar las intenciones del presidente sobre la inmigración por cuestiones de dinero, ya que con Trump el Vaticano obtiene mucho menos dinero que con la administración de Biden y se está tratando de millones de dólares en menos. Y esta última, o sea, la administración de Biden, justificaba las donaciones a la Iglesia a través del apoyo que el Vaticano daba para los planes ideológicos modernistas de la misma administración Biden. Planes que nunca han pintado absolutamente nada con el bien común
ni con la voluntad de Dios, ni con el catecismo de la Iglesia Católica, ni con el buen sentido común. Yo espero que la del Vaticano no sea una cuestión de dinero, que no sea entonces el dinero que haya empujado el Vaticano a enviar un cardenal declaradamente de ideología progre cerca de Trump para limitarlo, para encontrar pegas o para delegitimarlo. Porque si fuera así, el Vaticano correría el riesgo de terminar como la Iglesia Católica, entre comillas, en Alemania, que vendió su fe en Cristo a la ideología woke alemana, que sería mamona, porque de ella recibe un montón de dinero, que no se puede servir a dos amos. O sirves a Dios o sirves a mamona. Lo que me preocupa es que el Vaticano tenga miedo de perder mucho dinero y así venderse al mejor postor, que hoy en día son las ideologías modernistas y pervertidas, las cuales se reman en sentido contrario a la divina voluntad. Las ideologías modernistas reciben montones y montones de dinero de los políticos que trabajan para ellas, y a su vez las ideologías compran aliados con el dinero que reciben. Y es así de simple. Todos ellos tienen un tirititero, me parece que se diga así, a mí me hace sonreír esta palabra española. Tiene un tirititero que los dirige. Yo tengo la corazonada que sea Soros. Y más arriba de él, todas las familias mafiosas que dirigen el mundo ocultándose en las sombras. Y si el Vaticano hace esto, ha caído en la trampa del cornuto. Quiere decir que su siervo ya está dentro del Vaticano. Mamona te dice: mira cuánto dinero puedes acumular por tus obras de caridad en el mundo. Solo basta que apoyes a estas organizaciones ideológicas y podrás hacer toda la caridad que quieres. La Iglesia prosperará y también ellos tendrán un espacio dentro de la Iglesia, porque también ellos son hijos de Dios. Es astuto el cornuto, ¿cierto? Pero en los Hechos de los Apóstoles está escrito: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el Vaticano tiene miedo de volverse pobre, es porque no ora bastante y se apoya más a las ayudas humanas y corruptas que a la ayuda de Dios. Los apóstoles se reunían a orar y a invocar el Espíritu Santo todos los días, sobre todo cuando tenían que resolver casos difíciles en la comunidad cristiana de los primeros años. Tenían verdadera fe en Dios y le consultaban diariamente. Ahora, también dentro del Vaticano, todo parece resolverse con el solo razonamiento humano, pero no basta. El hecho que el Vaticano actúe en esta forma quiere decir que ha perdido la fe en la providencia. La Iglesia Católica tiene que demostrar de ser santa, con una fe en Dios inquebrantable, como ha hecho la Virgen María, y también tener fe en la providencia. Dios te da y Dios te quita,
pero siempre para el bien de sus hijos, para hacerte reflexionar sobre tus errores. Saulo tuvo que pasar un tiempo en total ceguera para leer dentro de su corazón y entender sus pecados y errores. Después, cuando estuvo listo y su fe cobró la fuerza necesaria, llegó Ananías, que por obra del Espíritu Santo le hizo recobrar la vista. Y se lee en el Hechos de los Apóstoles. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. De aquel momento se llamó Pablo. San Francisco de Asís tuvo fe y levantó de la nada y sin un duro un orden religioso que permanece aún hoy. El Vaticano podría contestar: sí, pero no puedes hacer un parangón con nuestro aparato y organización, con la pequeña huella dejada por San Francisco de Asís. Y contesto: claro que puedes hacer el parangón, porque la gloria de Dios siempre se manifiesta en la pobreza, en la humildad y en los pequeños. Si el Vaticano ha perdido la fe, es porque se ha olvidado de esto. No sirve el dinero cuando tenemos a Dios con nosotros. Él puede transformar las piedras en pan. Él puede dar ayudas a través de todas las personas que encontramos sin tener que sacar un duro. Lo único que hay que hacer es tener fe en Él y orar a Dios para que nos salve del enorme aprieto en que nos hemos puesto. Esto no quiere decir estar con las manos cruzadas o con los brazos cruzados. Claramente hay que, por nuestra parte, poner de lo nuestro y trabajar, pero trabajar con lealtad, trabajar con dignidad, sin venderse y vender nuestra propia fe al mejor postor. Si alguien quiere dar dinero a la iglesia sin pretender ningún favor a cambio, muy bien, coguemos el dinero. Pero cuando se hace mercado con la fe de Dios que tenemos en Dios, y te dicen: yo te doy un montón de dinero, pero tienes que defender nuestra causa, nuestra ideología, y imagina cuánto bien puedes hacer con el dinero que te damos. Esto ya no. Esto es el estilo mafioso para que tu Vaticano sea manipulado y tú pierdas la fe y que traiciones la fe en Dios. Y no puedes hacer esto. Tú lo que tienes que decir es: si esto es lo que te tengo que dar a cambio, entonces no. Prefiero quedarme pobre y veremos la providencia que habrá preparado para nosotros. Y si hay que volvernos pobres, quiere decir que será la voluntad de Dios y tendrá planes con nosotros en la pobreza. Esto es la fe que tenemos que sacar como católicos y como sacerdotes también. Yo no soy sacerdote, pero sí vosotros, algunos de vosotros. Bueno, si Trump da mucho menos dinero al Vaticano, que así sea. Confiad en Dios, prelatos, seguid sus preceptos, sed humildes, confiad en la providencia sin forzar las cosas, sin pretender de resolver las cosas de la manera humana, y todo cobrará sentido y se resolverá.
Además, que el Vaticano sepa que entre poco el dinero no valdrá absolutamente nada y que todos tendremos que practicar la caridad primeramente a nuestros vecinos, porque solo podemos alcanzar a ellos. Ahí se podrá distinguir quién son verdaderamente los apóstoles de Dios, ya que pondrán en práctica la caridad solo confiando en Dios y en nadie más. Y precisamente ayer mi ángel de la guarda, que en estas cosas es un verdadero crack, me hizo encontrar un documento escrito por el obispo Munilla sobre la inmigración y la posición del catecismo de la Iglesia Católica con respecto a ella. Yo respeto mucho al obispo Munilla, ya que me parece uno de los pocos obispos existentes con un buen sentido común, al menos de lo que puedo conocer a través de las noticias y de los blogs. Bueno, esto que os presento es un documento que escribió Munilla para Radio María y que se puede encontrar también en su blog personal, Jesús en ti confío. Y el documento dice lo siguiente: punto 2241 del Catecismo de la Iglesia Católica. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. Explicación del obispo Munilla. El obispo Munilla dice que, primeramente, el Catecismo de la Iglesia Católica insiste que las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible. Y yo, Bárbara, hago un pequeño comentario al respecto. O sea, esta frase, en cuanto sea posible, quiere decir que hay un límite en la posibilidad. La inmigración tiene límites en la posibilidad de recepción de un país. Mientras que los modernistas buenistas hacen creer indirectamente y entre líneas, como una conclusión automática del pensamiento de cada persona, y esto indica que hay una manipulación, quieren hacer creer que la acogida de inmigrantes no tiene que tener límites alguno, y es una real mentira. Si no tiene límite alguno, sería un caos, un descontrol total, una anarquía. Y esto es el objetivo de los modernistas, porque cada país tiene límites estructurales sobre la acogida de los inmigrantes, porque hasta un cierto número de inmigrantes puede acoger sin que comprometa la seguridad del propio país. Pero claramente, si se excede esta inmigración y ya no puede coger nada más,
porque si no se vuelve un caos indescriptible. Claro es que el país dice: lo siento mucho, pero por un poco de tiempo, algunos años, por favor, ya no venís porque ya no puedo controlar la situación. Y es normal, es natural, es de sentido común. Y Munilla continúa. Y también habla de un derecho natural a ser acogido. Toda persona humana por su propia dignidad. O sea, nos une mucho más a un inmigrante la común dignidad que lo que nos diferencia por nacionalidad o raza. Yo pero añado que la mentalidad también tiene mucho peso, sobre todo una mentalidad espiritual. Si es muy diferente de la nuestra, claro que entonces hace chocar las acciones de estas personas, porque lo en que crees te hace actuar en una forma o en una otra, que puede ser una forma más peligrosa o a lo mejor una forma buena, una forma que no choca con la sociedad civil que el inmigrante encuentra. Nosotros europeos también hemos sido inmigrantes y algunos por la mentalidad también espiritual que teníamos, hemos tenido problemas y otros no. Así que hay que intentar entenderme sin que yo tenga que explicar las cosas de forma demasiado clara. Bueno, y la común dignidad es que todos somos personas, digo yo, esto lo dice Bárbara, hijos de un mismo creador. Esto es lo que nos une. Claro, después hay que ver cómo una mentalidad de un grupo humano entiende las características del creador. Si el creador de todas las cosas es realmente misericordioso, que si tú te arrepientes de tus pecados, te perdona, que te dice de no matar, de no hacer guerra lo más posible, sino por defensas de toda una comunidad, de respetar al próximo y todo esto, como lo hace la religión católica, entonces sí que de cualquier parte tú puedas ir, te armonizas bien con un país, pero claro que si las características de este creador es totalmente lo opuesto y te dice de hacer guerras porque tienes que solo una raza o una mentalidad de personas tienen que existir en el planeta, claro que después estas mentalidades crearán problemas muy gordos que chocarán con la mentalidad del país que te ha acogido. Eso es el problema principal de la inmigración, en mi opinión de Bárbara. Y entonces Munilla continúa diciendo: esto que estamos diciendo es fruto del principio de la solidaridad. Y sabemos, continúa Munilla, que es un escándalo como está repartida la riqueza en el mundo. Es un escándalo muy serio que llega al corazón de Dios. Lo cierto que es que teniendo un origen común y un destino común, ¿cómo es posible que tengamos un tránsito en este mundo tan distinto unos de otros? Soy yo, Bárbara, que ha llegado a la conclusión de esta pregunta en esta forma. Mucha pobreza que está en el mundo es el mismo pueblo que la desarrolla porque elige una mentalidad, sobre todo a carácter espiritual, equivocada, porque ha puesto el centro de gravedad permanente
en un sitio que no es Cristo. Porque muchísimos pueblos de África, por ejemplo, viven en la pobreza porque sus gobernantes prefieren gastar un montón de dinero en armas, de forma que se hacen guerras tribales entre todos. Y algo muy parecido con lo que pasa en todos los países de mentalidad islámica. Así que muchas veces somos nosotros la causa de nuestros males y de males muy serios. Munilla continúa diciendo: en el caso concreto de España, no solamente por solidaridad, sino que nos interesa la inmigración para la riqueza nacional que podemos adquirir de los inmigrantes. Por eso no nos conviene dárnoslas de buenas por haber acogido a tantos inmigrantes. Esos inmigrantes han ocupado puestos de trabajo que los españoles no querían ocupar. La seguridad social ha crecido en afiliaciones. El sistema de la seguridad social, por el envejecimiento, estaba a punto de quebrarse en España y se ha salvado por la aportación de los inmigrantes en primera instancia, pero este documento es un poquito viejo, de algunos años. Ahora, como que el gobierno de España está despilfarrando como nunca, ni siquiera las inmigraciones bastan para salvar a los pensionistas, así que no sé cómo lo vamos cómo vamos a salir de esta. Con aumentos de impuestos, claramente, porque los políticos que tenemos no se sacan ni siquiera un duro de sus bolsillos para nosotros. Además, dice Munilla, que nadie... la frase antes de precedente era mía, no de Munilla. Ahora es Munilla. Además, que nadie se queje por la inmigración, porque hemos sido nosotros los que la hemos creado por la falta de natalidad. Europa se cerró a la vida y por eso mismo Europa ahora necesita de los inmigrantes. El pecado que cometió Europa al rechazar la doctrina de Pablo VI sobre la humane vitae y con la introducción de la anticoncepción en Europa y el hecho que se desglizase la sexualidad de la procreación es una inmoralidad tan grave. Eso ha traído lo que ha traído a causa de esto. Y otra reflexión es de respecto. La regla de oro del Evangelio. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. El pasaje del Evangelio: a un hombre se le perdonó una gran deuda y al salir a la calle se encontró con uno que le debía poco dinero y lo cogía del cuello y le obligaba a pagar. Esto es lo que no hay que hacer. Si te condonan a una deuda, tú tienes que hacer lo mismo con los que a ti te deben. ¿Y cuántos españoles emigran a Cuba, Alemania, Suiza, ahora también en Argentina? Parece que ahí sea. Bueno, es verdad que hay un principio de solidaridad, pero hay que ser también realistas, porque en la vida práctica se actúa no solo por el sentido de la solidaridad, sino por los propios intereses personales. Y ahí, según quién es, esta soy Bárbara que lo dice, se exceden mucho en los propios intereses. Munilla continúa: los primeros beneficiados somos nosotros mismos por la riqueza que aporta la migración. El catolicismo siempre ha sido proclive al mestizaje. Y nosotros no hemos creído en esas purezas raciales que muchos piensan. La colonización de América y la diferencia entre América del Norte y América del Sur y América del Centro, en los lugares donde el catolicismo configuró la colonización, hubo siempre mestizaje, a diferencia de donde fue el protestantismo,
que fue muy, muy distinto, muy racista en muchos casos. Esto lo dice, la última frase la he dicho yo, Bárbara. Bien, ahora hay la segunda parte del punto 2241 del Catecismo de la Iglesia Católica, porque como siempre en la realidad que vivimos hay dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿qué dice la segunda parte del punto 2241? Dice que las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. Este segundo párrafo complementa lo que se ha dicho en el primero. Aquí se dirige más a los inmigrantes en cuanto al deber moral con la nación que los acoge. Con un espíritu abierto a la cultura del país de acogida, el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge. Y dice Munilla, no sería correcto que un emigrante solamente fuera a un país a ganar dinero sin querer recibir nada más de ese país. Se dice en este punto, el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge y por lo tanto tiene que integrarse, a aprender su idioma, integrarse en sus costumbres. Eso de ir a un país por motivos económicos y rechazar sus valores y su cultura, eso no es correcto. Por ejemplo, no sería justo que un grupo musulmán sea inmigrante en un país occidental y quiera reivindicar que sea la Sharia islámica la que se implante en ese país como forma de gobierno. Esto no es ninguna falta de respeto a un inmigrante musulmán. Sencillamente es pedir que el inmigrante venga abierto a la cultura del país que lo acoge. No pedimos que dimita de su cultura de origen, porque también tiene derecho a cultivar la cultura con la que nació. Dice a este punto el Catecismo de la Iglesia Católica: las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas. Las autoridades pueden y deben controlar la inmigración en función de las condiciones económicas, dice Munilla. Y yo, como Bárbara, añado, y también en función de las condiciones de seguridad social del país, o sea, de la seguridad, no seguridad social en como organismo, sino de la seguridad de un país. Que un país se mantenga seguro y no descontrolado. Y Munilla dice, en el caso del trabajo, que las contrataciones laborales se hagan en el país de origen para que no se esté fomentando una ilegalidad laboral con los inmigrantes indocumentados. Esto es un derecho que tienen las autoridades. No se puede decir que el principio de solidaridad no puede estar regulado. Y yo digo,
Esto sería lo que quieren los modernistas, que no esté regulado para nada, que así ellos pueden hacer lo que quieran. Porque ese ideal, dice Munilla, de solidaridad se puede volver contra nosotros mismos. Por el efecto mediático que tiene hoy en día la opinión pública en las noticias que se difunde, es importante que no caigamos en la trampa o en la tentación de generalizar. No sé, por las mafias rusas, ucranianas, ecuatorianas, etc., en la percepción que tengamos de los inmigrantes. No olvidemos que la Sagrada Familia fue inmigrante y nos podemos imaginar lo que supuso para ellos el tener que salir de aquella cultura que tenían en Belén y llegar a Egipto, en un mundo tan diferente del suyo, además pagano, y seguro que no serían muy bien vistos. Entonces, Bárbara, o sea yo, llega a esta conclusión. Los inmigrantes tienen derechos y deberes, y también el país de acogida tiene derechos y deberes, y hay límites estructurales y sociales en la acogida, porque nuestra misma organización humana tiene límites. Fijémonos en este punto. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. En práctica, Trump tiene todo el derecho de expulsar inmigrantes si estos son también delincuentes, porque no han respetado los deberes que ellos tienen respecto al país que los acogen. Además, también hay que considerar los límites estructurales de los países para la acogida. Si emigro a un país y después nadie me atiende porque no se consigue para la enorme afluencia de inmigrantes que tienen que acoger y yo me encuentro totalmente desamparado, he pasado de la sartén a las brasas. Si no me pueden garantizar una vida digna y tampoco puedo regresar a mi país de origen, voy a buscar otro país que me acoja y esperamos que Dios me ayude. Pero el punto fundamental es otro. La conversión. Hay que orar detenidamente para que todo el mundo se convierta al verdadero Dios, que instruye a todos los seres humanos de cualquier parte del mundo con la verdadera ley que de él procede. Hay que ponernos en la cabeza una vez por todas que solo hay una verdad y que esta verdad es absoluta porque es perfecta, no tiene ningún fallo y procede directamente de Dios. Si todo el mundo se convirtiera a la verdad verdadera, revelada por Dios al hombre por medio de Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, todo funcionaría en armonía y perfección y no habrían todas estas clases de problemas religiosos y o ideológicos ni divisiones. Así que oremos el rosario para que todo el mundo se convierta al verdadero Dios. El rosario es la única arma que puede vencer el mal. Estamos viviendo una durísima lucha espiritual y tenemos que estar bien despiertos a la luz de la verdad, porque la confusión es muchísima. Y yo ya os avisé de esto, que habría llegado un momento, una fase de nuestra época de muchísima confusión espiritual. Que los disfraces del maligno no os engañen. Y con esto termino. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.